Hola a todos. Dios permita que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra de nuestras publicaciones semanales. Recuerden que cada fin de semana estaremos publicando nuevo contenido. En el presente vídeo, veremos cómo reparar un horno tostador de uso doméstico, el cual no calienta, aun cuando la luz indicadora de encendido, y el timer se encuentren en funcionamiento. Como podemos ver, tenemos el horno conectado a un toma de corriente de 120 voltios. Luego activamos la perilla selectora de temperatura, es decir, la que corresponde al termostato, y la posicionamos para una temperatura determinada. Seguidamente, seleccionamos una de las funciones del horno. En este caso seleccionamos la función de tostar. Finalmente, activamos el timer, para elegir el tiempo en que el horno durará encendido. Con estos 3 pasos debería ser suficiente para que el horno caliente con normalidad, sin embargo no lo hace. Las resistencias están frías. Es decir, nuestro horno enciende, pero no calienta. Para proceder a la revisión y reparación del horno, es necesario conocer de electricidad. De lo contrario, no debemos intentar repararlo, ya que podríamos sufrir un grave accidente con corriente eléctrica. Hecha esta valiosa recomendación, y antes de proceder a la reparación, desconectamos la alimentación eléctrica, por razones de seguridad. A continuación, retiramos todos los tornillos que sujetan la cubierta del horno, de modo que esto nos permita retirar por completo dicha cubierta, y así tener acceso a los componentes internos, y principalmente a los elementos de control, donde podemos ver tanto al timer, así como al selector de funciones, y al termostato del cual se sospecha, sea el causante del fallo de nuestro horno. Entonces, para revisar el termostato, recomendamos extraerlo de su sitio, desconectando primeramente los cables que van unidos a él. Es importante anotar o recordar muy bien la forma en que estos cables vienen originalmente conectados, para su posterior reconexión. Una vez desconectados los cables del termostato, podríamos a continuación separar la perilla de accionamiento de este componente, ya que debajo de ella se encuentran los tornillos que sujetan al termostato y debemos retirarlos. De esta forma, dicho termostato queda libre para ser retirado de su sitio. En el círculo rojo, podemos ver los contactos del termostato que hemos extraído. Los mismos se ven flameados y carbonizados, e incluso al girar su eje de ajuste, dichos contactos no se cierran a como deberían hacerlo en condiciones normales. De modo que al encontrarse este componente en tal estado, es razón suficiente para que los elementos de calefacción del horno, no reciban corriente y por tanto el horno no caliente. Entonces, ya que hemos detectado la avería, desechamos el termostato dañado, para reemplazarlo por otro nuevo y de similares características. En el círculo podemos ver la integridad original de los contactos del termostato nuevo, y si giramos el eje de ajuste, podemos ver cómo dichos contactos se cierran y se abren con normalidad. Ahora, podemos realizar la colocación del termostato de reemplazo en su sitio. Vale mencionar que en algunas ocasiones, si el reemplazo no es 100% idéntico al original, en cuanto a su base de sujeción, se hace necesario buscar el modo de instalarlo de modo que pueda usarse como en este caso. Aquí tuvimos que variar la posición del termostato, sin embargo los cables que se conectan al mismo, deben conectarse tal como se encontraban conectados al termostato que hemos eliminado. Luego, se le sujeta con sus tornillos, para lo cual en ocasiones se hace necesario realizar algunos agujeros con taladro. Debemos tener especial cuidado, con la posición del punto de apagado del termostato de modo que coincida con la serigrafía en el panel de controles. Para esto, el eje tiene uno de sus lados en forma plana, y debe tomarse como referencia para que coincida con la forma del orificio de la perilla, la cual trae un indicador de posición en su circunferencia, que se hace corresponder con un punto deseado de la serigrafía, como referencia para el grado de temperatura a que deseamos que trabaje el horno. Ahora podemos reinstalar la cubierta del horno,
y sujetarla con sus respectivos tornillos, para posteriormente hacerle una prueba de funcionamiento. Para hacer la prueba, conectamos el cable de alimentación a la red de 120 voltios. Seguidamente elegimos un punto de temperatura con la perilla del termostato, para luego seleccionar por ejemplo la función de tostar. Finalmente, activamos el timer, y la luz indicadora se encenderá. Unos segundos después, podemos percibir el calor que se genera dentro del recinto del horno, indicándonos que el mismo está funcionando con normalidad, y que la avería había sido causada por un fallo del termostato, el cual tenía quemados sus contactos, razón por la cual no permitía el paso de corriente a los elementos de calefacción. No olvides regalarnos un like, hacernos tus comentarios, y compartir nuestros vídeos. Gracias por tu amable visita, que Dios te permita estar siempre bien. Nos vemos en un próximo vídeo, bye bye.